Muy bien, queridos amigos, pues de nueva cuenta nos reunimos para meditar en la palabra de Dios, que trae solución a absolutamente todas las áreas de nuestra vida, porque por eso es palabra de Dios. Es el mejor consejo, mejor que los consejos de la ciencia, que los consejos de sabios, que mejor que los consejos de Dios. Y hoy vamos a ver este nuevo tema, ¿verdad? Que es un tema pues de actualidad. Es un tema muy importante, es un tema del cual todos queremos escuchar. Y hoy el tema que vamos a ver, queridos hermanos en Cristo, queridos amigos, se llama ¿Cómo conseguir lo que quiero? ¿Sí? Fíjese, ¿cómo conseguir lo que quiero? Yo pienso que pues todos tenemos metas, anhelos, cosas que nosotros queremos conseguir. Y aquí en la palabra de Dios, en la Biblia, nos dice cómo conseguir lo que queremos. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Y nos vamos a ir al Evangelio de Mateo. Aquí quien nos va a hablar es Jesucristo. Evangelio de Mateo capítulo 7. Aquí en la palabra de Dios están todas las respuestas a todas nuestras necesidades. Evangelio de Mateo capítulo 7. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 7, Mateo 7, 7. Vamos a ver qué me dice a mí la palabra de Dios para poder conseguir lo que yo quiero. Obviamente conforme a la palabra de Dios y conforme a sus principios. No vamos a pedirle a Dios algo que viole su palabra y sus principios. Porque Dios tiene lo mejor para nosotros, lo que verdaderamente nos edifica, lo que verdaderamente nos hace bien. Fíjense, Mateo capítulo 7, versículo 7 dice, la oración y la regla de oro. Fíjense lo que me dice a mí la palabra de Dios. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Fíjese, todo. Aquí estamos incluidos usted y yo. Todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Fíjese qué tremendas bendiciones hay en la palabra de Dios en 2 versículos. Y si usted no se había dado cuenta es que quizás no medita en la palabra de Dios, no reflexiona, no la hace parte de su vida. Fíjese, y esta es una promesa de Dios, una promesa de Jesucristo. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. O sea, no nos dice, pues tú pide y a ver qué pasa. Yo estoy muy ocupado y tus problemas son unos problemas pequeñitos. Ahorita el mundo tiene unos problemas muy grandes. Discúlpame, ahorita no tengo tiempo para ti. No. Eso no es lo que me dice Dios. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Y muchas personas nos dicen, no, tú crees que Dios no te oye, Dios no te escucha. Aquí vamos a ver las reglas para que Dios nos dé lo que le pedimos conforme a su voluntad. ¿Sí? Y fíjense lo que dice el versículo 8, porque todo, o sea, va más allá, toda amplía la promesa. Porque todo aquel que pide, recibe. Y al que busca, encuentra. Y al que toca, se le abrirá. O sea, en estos 2 versículos, queridos hermanos en Cristo, queridos amigos, el problema es que no le pedimos a Dios. Y el problema, la experiencia, la realidad de las cosas, nos dice que Dios es nuestra última opción. Vamos a poner un ejemplo, queridos hermanos, queridos amigos.
Vamos a suponer que yo tengo una necesidad económica. Ay, tengo una necesidad económica, ocupo 1,000 pesos. Ay, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? El compadre, él tiene dinero y vamos con él. Le digo, compadre, o le hablamos, oiga, compadre, fíjese que tengo esta necesidad. No, fíjate que acabo de hacer un pago. ¿Qué más quisiera? Pero no, gracias. A ver, ¿quién no? Pues mira, tengo un pariente que a veces no le hablo muy seguido, pero bueno, pues vamos a ver qué pasa. Pues ya le hablas a la segunda opción al primo. Oiga, primo, fíjese que tengo. Y te da, ay, fíjese que lo tengo ahorita para las inscripciones de los niños, para estos gastos. Me hubiera hablado antes, hábleme más adelantito. A ver, ay, gracias. Ay, Dios mío, pues ¿a quién? Pues vamos ahí a pedir prestado ahí a Fonacot, a algún lado, a ver si le prestan a alguna institución de crédito. No, pues le piden ahí hasta el acta de defunción a veces, ¿verdad? Entonces dicen, no, pues no, yo ocupo el dinero, ya. Y ya cuando nos vemos con el agua hasta el cuello, que no vimos solución en ningún lado, que nadie nos prestó, Dios mío, ayúdame. ¿Se fijan? O sea, Dios lo dejamos al último, como el último recurso. Y eso es totalmente lo contrario a lo que me dice la palabra de Dios. Yo en primer lugar tengo una necesidad económica y lo primero que tengo que hacer es postrarme ante Dios, pedirle, Señor, tengo esta necesidad, ayúdame, ilumíname, ¿qué debo de hacer? Ayúdame, Señor, no sé, ayúdame a recordar si alguien tiene alguna deuda conmigo, ilumíname, Señor, para poder satisfacer esta deuda, o dame buenos ojos con mis acreedores para que me esperen un poco, etc. Entonces, cuando le pedimos o sea, cuando ponemos a Dios en primer lugar, Dios actúa, Dios actúa. Y Él nos va a dar la sabiduría para tomar el camino que más nos conviene, que más nos va a beneficiar para resolver ese problema económico. Pero cuando ponemos a Dios en primer lugar, como dice su bendita palabra. Y fíjese, querido hermano, querido amigo en Cristo, escogimos hoy este tema porque estamos contentos. ¿Y por qué estamos contentos? Porque hoy que es miércoles 29 de julio, en la mañana, cerca de las 11 de la mañana, hubo una reunión en la Suprema Corte de Justicia por un amparo del gobierno de Veracruz para despenalizar el aborto. Fíjese, todas las cosas estaban en contra. Aparentemente, la presión de las personas, obviamente, que no conocen, que no creen en la palabra de Dios, estaba fuerte. Lo que se pensaba era que pues, la Suprema Corte de Justicia, que son 5 magistrados, iban a votar y se necesitaba mayoría, o sea, se necesitaba para despenalizar el aborto y que esto siguiera después del estado de Veracruz a todos los estados en la República Mexicana. Se ocupaba que 3 de los magistrados votaran a favor de despenalizar el aborto, para que el aborto se permitiera legalmente sin restricción alguna hasta las 12 semanas. Esto es que una madre pudiera tener el derecho de pues matar a su propio hijo, ¿verdad? A los 3 meses de nacido el bebé. Y eso pues es un asesinato, No es el cuerpo de la mujer, no es que la mujer diga yo decido sobre mi cuerpo, no es tu cuerpo, es el cuerpo de otra persona. Y fíjate, qué ironía que las personas que hoy quieren que se legalice el aborto, favoreciendo el egoísmo y pensando nada más en sí mismas, son personas a las que se les permitió nacer. Fíjense qué ironía. Y estas personas pues quieren leyes para que las madres, sin restricción alguna, sin razón alguna,
simplemente cuando el bebé ya tenga 3 meses de gestación, pueda decidir matarlo y llámele como quiera. Pueden poner los argumentos que ustedes quieran. Es una vida que, si usted le permite seguir creciendo, va a llegar a ser una persona adulta. Sí, primero Dios, va a llegar a ser una persona adulta, y hay muchos casos donde esas personas que se trató de que no vivieran, de que los padres trataron de matar a su propio hijo, sobreviven, un milagro de Dios, y son grandes personajes, grandes hombres, grandes mujeres con éxito, con un legado para esta vida. Entonces, estamos contentos porque estuvimos orando, estuvimos clamando a Dios, estuvimos en ayuno, y lo que se veía muy, muy, muy difícil por todas las presiones e intereses económicos que hay detrás de todas estas leyes, gracias a Dios, su misericordia, gracias a las oraciones de un pequeño número de creyentes, porque aunque usted no lo crea, es una minoría de todo un México creyente, es una minoría la que realmente clamamos a Dios para que esto no sucediera. Y esta minoría que realmente se puso en la brecha para que esto no sucediera, gana. Y esto pidiéndole a Dios, clamándole a Dios, suplicándole a Dios que moviera el corazón de estos magistrados. Y gracias a Dios, y gracias a las oraciones de muchos de ustedes, 4 magistrados votaron en contra de que se despenalizara el aborto, en contra de que el aborto fuera legal. Y solamente un magistrado votó a favor de que el aborto fuera legal y permitido. Entonces fue una victoria de 4-1, algo que realmente no se pensaba. Estaba todo en contra. Y una minoría de creyentes nos pusimos a orar, a clamarle a Dios, a pasar mensajes en las redes sociales para que la gente despertara, porque aunque usted no lo crea, la mayoría de la gente no estaba enterada, porque todas estas leyes contrarias a Dios tratan de hacerlas por debajo del agua sin que mucha gente se entere, precisamente para eso. Entonces también por eso estamos contentos, y ese es el motivo también de este tema, porque la oración tiene un poder que ni usted ni yo todavía podemos comprender. Por eso estamos alegres, por eso estamos contentos, ¿sí? Y vamos a la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios está todo lo que nosotros necesitamos para conseguir lo que queremos. Fíjese qué grande victoria. Ahora, no ha terminado. Tenemos que estar constantes, clamándole a Dios, suplicándole a Dios, orando por los magistrados, orando por todos los legisladores que están en contra de la vida y están a favor de la muerte, que no aprueben esas leyes. Porque la mayoría del pueblo no estamos de acuerdo, pero ¿sabe qué es lo que pasa? La mayoría del pueblo de México estamos dormidos, con nuestro celular, afanados en nuestras cosas, y no estamos al pendiente del mundo que les vamos a dejar a nuestros hijos. Entonces vamos a la palabra de Dios, que es fascinante, que es tremenda, es palabra de Dios, mejor palabra que cualquier sabio, que cualquier persona, es la palabra de Dios. Vámonos al libro de Génesis. Vámonos al libro de Génesis. Muy bien. Vamos al capítulo 18 del libro de Génesis, y vamos a comenzar a leer en el versículo 16.
Génesis capítulo 18, vamos a comenzar a leer en el versículo 16. ¿Cuál es aquí el contexto? ¿En dónde nos encontramos? En que Dios, por la maldad, por la desobediencia, por la perversión, que hoy estamos, yo creo que peor que en esos tiempos bíblicos, Dios decide destruir a Sodoma y a Gomorra por la liberalidad, por el libertinaje, por la perversión sexual que moraba en esas dos ciudades, en Sodoma y en Gomorra. Entonces, sabemos que si usted pone una fruta echada a perder en medio y usted la rodea de frutas buenas, usted se va a dar cuenta que esa fruta, una sola fruta que está echada a perder, va a empezar a echar a perder a las demás. Entonces Dios, en su sabiduría, dijo, yo no quiero eso para este mundo. ¿Sí? Pero fíjese aquí lo que sucede. Fíjese aquí lo que sucede. Dice versículo 16. Y los varones se levantaron de allí, o sea, dos ángeles que iban a destruir Sodoma y Gomorra. Y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Porque Abraham hasta este punto no sabía nada. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea, bendiciones, porque Abraham era muy obediente a Dios. Y por eso Dios sabía que a los hijos después de él y a los hijos de sus hijos, Abraham iba a estar atento y pendiente a que conocieran la ley de Dios, la palabra de Dios, que conocieran a Dios y que siguieran sus caminos. Aquí todavía no se daba la ley mosaica, pero aquí dice que Abraham se iba a preocupar que guardaran el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. ¿Sí? Entonces Abraham era un hombre fiel. Entonces dice Dios, bueno, le esconderé yo a Abraham lo que pienso hacer. Versículo 20. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Porque ahí en Sodoma y en Gomorra había un varón justo llamado Lot, ¿sí? Sobrino de Abraham. Y Lot vivía allí con su familia. Y era una sola familia, una sola familia. Pero vamos a ver qué sucede. Versículo 24, dice Abraham, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. O sea, Abraham me dice, si hay 50 y entre toda esa maldad, el 95% de Sodoma y Gomorra son abominables, son personas depravadas. Pero hay 50 que no son. ¿Por amor a esos 50 no salvarás las dos ciudades? Dice versículo 25, lejos de ti, dice Abraham a Jehová, dice, lejos de ti hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. O sea, Abraham pues le clama a Dios. Versículo 26. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos, a los 50. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45 justos. O sea, Abraham iba bajando. Versículo 29. Y volvió a hablarle Abraham a Jehová y dijo, quizás se hallarán allí 40.
Y respondió Jehová: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor si hablare. Quizás se hallarán allí 30. Y respondió Jehová: no lo haré si se hallaren allí 30. Y dijo: he aquí ahora que ha empezado el hablar a mi señor. Quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, dijo Jehová, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor si hablares solamente una vez. Quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, dijo Jehová, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Fíjese la bondad y la fidelidad a Dios. De repente se nos habla que en el Nuevo Testamento hay un Dios duro y cruel. Nada más lejano de la verdad. Las personas que hablan de un Dios cruel y duro en el Antiguo Testamento no han leído el Antiguo Testamento. Agarran nada más algunos pasajes, algunos versículos, pero no han leído todo el Antiguo Testamento para darse cuenta del amor y de la misericordia de Dios. Aquí dice que si hubiera 10, no destruiría a toda esa ciudad. ¿Sí? ¿Y qué es lo que ha pasado hoy con esta situación de la despenalización del aborto? Que una minoría, vuelvo a recalcar, una minoría de creyentes, clamándole a Dios, clamándole al Señor que eso no sucediera, y Dios en su infinita bondad y misericordia escucha y dice: ok, voy a ayudar a que estos magistrados actúen conforme a la voluntad de esta minoría que defiende mi palabra y mis principios. ¿Sí? Dice el Señor, o sea, por amor a esa minoría que se pone en la brecha, que no es indiferente como la mayoría de mi pueblo, y que se pone a clamar para que no haya esta matanza de niños inocentes, como cuando Herodes lo hizo, pero lo de Herodes no fue nada, queridos amigos, a conforme lo que está pasando hoy con el aborto, porque hay muchos abortos clandestinos. Me atrevo a decir que es la principal causa de muerte a nivel mundial, el aborto. Y esta pandemia no es nada. Las personas que están falleciendo, que Dios las tenga en su santa gloria, no es nada comparado con las muertes que le causan las madres a sus propios hijos al matarlos dentro de su vientre. Entonces fíjese la bondad de Dios y fíjese el poder que tiene la oración, ¿sí? Para conseguir lo que quiero, por supuesto conforme a la voluntad de Dios. Pero vamos a ver principios que a usted y a mí nos van a ayudar para poder conseguir lo que yo quiero, ¿sí? Y hablamos de que conforme a la voluntad de Dios, porque usted le quiere pedir sacarse la lotería, si usted le quiere pedir millonario, lo más probable es que Dios no se lo dé. ¿Y sabe por qué? No porque Dios no quiera lo que es mejor para usted, sino porque Dios sabe que si Dios le da la posibilidad que usted se gane la lotería o que usted sea millonario, ¿sabe qué? Lo primero que usted va a hacer es olvidarse de Dios y perder su alma. Por eso la sabiduría de Dios nos dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿Sí? Entonces vamos a regresar, queridos amigos, acá a Mateo 7. Vamos a regresar a Mateo 7. ¿Sí? Versículo 9. Estamos en Mateo 7, ya leímos los versículos 7 y 8. Ahora vamos a leer el versículo 9 de Mateo capítulo 7. Y fíjese toda la sabiduría que encierran estos versículos. Fíjese, vamos a poner especial atención. Por eso le digo que la palabra de Dios es fuente de toda sabiduría. Fíjese, versículo 9. O sea, Jesucristo siempre en sus explicaciones iba más allá para que las personas les quedara perfectamente comprendida su bendita palabra. Dice versículo 9. ¿Sí?
¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Sí? Entonces fíjese, aquí de los versículos 9 en adelante nos dice que Dios es un Dios bueno y que si nosotros, siendo malo, damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios dará buenas cosas a los que se las pidan? Entonces Dios no es un Dios enojón, un Dios que está con el rostro serio y molestándose por cualquier petición que nosotros le hagamos. No, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios de amor. Por eso aquí Jesucristo nos dice que el que pide recibe, el que busca encuentra y el que toca se le abre. Ahora vamos a ver los principios que vienen aquí en la palabra de Dios que nosotros, necesitamos saber para conseguir lo que queremos. ¿Sí? ¿Le interesa conseguir lo que usted quiere? Pues vamos a la palabra de Dios. No le pida el consejo al compadre, al amigo, al compañero de trabajo, al científico, al financiero. No. Pídale el consejo a Dios, haciéndolo como lo comentamos al principio, no dejando a Dios en último lugar. Vamos a ver qué nos dice la bendita palabra de Dios. Vamos a ver principios que nos van a ayudar a conseguir lo que nosotros queremos. Principios de la palabra de Dios. Hoy no vamos a poder ver, hay muchos principios. Yo le voy a recomendar un libro de la Biblia, un libro de aquí de la Biblia, que es el libro de Santiago. Procure leer, son 5 capítulos. Procure leer los 5 capítulos, ahí va a obtener mucha sabiduría para conseguir lo que uno quiere conforme a la voluntad de Dios, que es lo que más nos conviene. Conforme a la voluntad de Dios. Dios no nos va a dar más de lo que podamos administrar. Dios no nos va a dar algo que dañe nuestra alma y que nos lleve a perdición. Entonces nos vamos a ir precisamente ahí al libro de Santiago, capítulo 5, los versículos 13 y 14, casi al final de la Biblia. El libro de Santiago, después del libro de Hebreos, viene el libro de Santiago. Capítulo 5. Vamos a leer los versículos 13 y 14. Vamos a ver qué me dice a mí la palabra de Dios. Santiago, capítulo 5, versículo 13 y 14. Fíjese lo que dice. Versículo 13 dice el apóstol Santiago, dice, ¿está alguno entre ustedes afligido? ¿Usted conoce gentes afligidas? Dice, haga oración. Haga oración por la persona que está afligida. Fíjese, por eso Dios en circunstancias, en experiencias nos lleva a que todos los días aprendamos algo. Precisamente el día de hoy, una amiga mía me habla y me dice, oye, unos papeles que necesito de mi papá, no los hallo y son muy importantes, necesito estos papeles. Pues vamos a orar, vamos a orar. Decir, no, mira, búscale allí, búscale acá, busca abajo del colchón, busca en el buró, en el ropero, en el closet. No, vamos a orar para que Dios te ilumine. A ver, ¿dónde? Es que ya los busqué, no los encuentro. Ok, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Bueno, me dio mucho gusto que al rato me habla mi amiga, me dice, ¿qué crees? Ay, ya sabía. ¿Qué pasó? Ya
encontré los papeles. Y ya los había buscado. Se fija. ¿Cuál era la petición de mi amiga? ¿Qué era lo que ella quería conseguir? Esos papeles, que los había buscado y no los encontraba. Sí, se puso a orar y Dios le dijo, mira, aquí están. Digo, los encontró. Dios le ayudó a encontrarlos. Se fija. Pero, ¿cuál es el problema? Que ni le pedimos a Dios. Muchas veces le pedimos a un santo, a una virgen que no es Dios. Y Dios abomina la idolatría. Por más santos que hayan podido haber sido esas personas, por más santas que hayan podido haber sido esas personas, esas grandes mujeres, dice toda la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, usted no va a encontrar que le debamos de pedir a nadie más que a Dios. A ninguna persona ya fallecida debemos de pedirle, conforme a lo que dice cualquier Biblia. Por eso hay que conocer, hay que ser estudiosos de la palabra de Dios. Más importante, fíjese, yo he platicado con amigos, con conocidos. Oye, ¿y tú qué piensas de dejarles a tus hijos? No, mira, yo les voy a dejar a mis hijos la mejor educación. Ahorita me endeudé y mira, tuve que vender esto, tuve que vender lo otro y los metí a la mejor escuela. Una escuela muy cara, pero mira, es lo único que les puedo dejar a mis hijos, una buena educación. Ok, muy bien. Oye, ¿y de la palabra de Dios? ¿De qué? De la palabra de Dios. ¿Palabra de Dios? Sí, la Biblia. Ah, no, bueno, pues es que, no, pues, ¿los llevas a la iglesia? No, bueno, pero son buenas personas, mis hijos, son buenas personas. No vais a creer que son malas personas. No, sí, pero ¿conocen de la palabra de Dios? Bueno, pues, no sé si, sí, o sea, se atoran ahí. ¿Y cuál es la respuesta? Que no. O sea que de la palabra de Dios, nada o casi nada. Cuando es más importante que nosotros como padres, nadie les va a enseñar a sus hijos mejor que usted, mejor que los padres. No hay nadie mejor para enseñar a los hijos que los padres. Dice la palabra de Dios que somos los padres los encargados de formar en la fe, en el conocimiento de Dios, en el amor a Dios y en el amor al prójimo a nuestros hijos. No es la iglesia, no es la escuela dominical, esos son ayudas. Entonces, si usted verdaderamente le quiere dejar un legado a sus hijos, es que yo les voy a dejar una herencia, les voy a dejar un ranchito, les voy a dejar un carro, les voy a dejar una casita, qué bueno. Pero mejor que eso es que usted les enseñe el temor de Dios, o sea, no un miedo, no, o sea, un respeto, una reverencia, un conocimiento de Dios, y que usted enseñe a sus hijos a amar a Dios, a amar a su prójimo, a ser honestos, a ser rectos, ¿sí? A que vivan los principios de la palabra de Dios, a que sean de bendición para los demás, a que tengan una vida de servicio a Dios y a los demás. Y usted les dejó lo mejor. Ya si usted les deja un carrito, les deja lo que usted les pueda dejar o los pueda meter a la escuela, la que sea, ya es una añadidura. Ah, qué bueno. Pero primero, lo mejor que usted le puede dejar a sus hijos es el temor y el conocimiento de Dios. Y fíjese, se me está viniendo en este momento esos versículos tremendos. Quizás usted sabe de qué versículos estamos hablando. Vamos ahí. Jeremías capítulo 9. Fabuloso, fabuloso. Jeremías capítulo 9. Corroborando esto que estamos diciendo. Jeremías capítulo 9. Fíjese. Ah, qué tremendo. Jeremías capítulo 9 del Antiguo Testamento. Vamos a comenzar a leer en el versículo 23. Fíjese qué tremenda es la palabra de Dios. Toda, desde Génesis hasta Apocalipsis.
Aquí arriba del versículo 23 de Jeremías capítulo 9 hay un pequeño versículo que dice, el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. O sea, está bien si son grandes ingenieros, arquitectos, científicos, maestros, etc. Pero eso no es nada comparado a que sus hijos y yo y usted y las personas que estimamos y todo el mundo conozcan a Dios. A Dios. Pero ¿a poco puede uno conocer a Dios? Pues claro que sí. Esta es la manera en que nosotros podemos conocer a Dios. Primero lo que tenemos que hacer es entregarle nuestra vida a Cristo, clamarle a Dios, entregarle nuestra vida a Cristo. Viene la presencia de Jesucristo, Jesucristo entra en nuestra vida para jamás salir. O sea, qué tremendo es Dios, qué tremenda es su palabra, Jesucristo mismo viviendo dentro de nosotros. Y de repente personas que nacieron en el cristianismo, en cualquier denominación, católicos, evangélicos, protestantes, ortodoxos, etc. Tú les dices, es que imagínate que Jesucristo vive dentro de ti. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Pues si es la base, es el fundamento. ¿Cómo me preguntas que cómo puede ser eso? Entonces, ¿qué conoces de la palabra de Dios? Bueno, pues es que tengo mi crucifijo. Ay, Dios mío. Se fija. Por eso está el mundo como está. Por eso estamos como estamos. Porque hemos descuidado, hemos olvidado a Dios. Nos hemos llenado de ídolos. Nos hemos llenado de actividades, de pasatiempos, de cosas que nos roban de conocer a Dios. A través de su palabra, a través de la oración, a través de la alabanza a Dios. Es que no tengo tiempo. Bueno, pues a ver si cuando ya dejemos este cuerpo y cuando estemos en la presencia de Jesucristo para ser juzgados, a ver si le podemos decir a Dios que no tuvimos tiempo para Él, cuando es el primer mandamiento. ¿Se fija? El desconocimiento de Dios es la raíz de todos los problemas. Fíjese, cosas tan básicas. Vamos aquí a estos dos versículos que me gustan tanto, ¿sí? Dice versículo 23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. O sea, el sabio no diga, yo sé mucho, me quemé las pestañas y mira, tengo doctorado, maestría, PhD, vaya. Ni en su valentía se alabe el valiente. No, hombre, yo a nada le tengo miedo, a nada. Dice, ni el rico se alabe en sus riquezas. No, mira, todo esto lo he hecho yo solito, sin ayuda de nadie. Mira el edificio, mira esto, mira. ¿Qué dice Dios? No te alabes de eso. No te alabes de lo que tienes, de lo que has conseguido con cosas que yo he creado. No te alabes en tu valentía. Fíjese, a ver qué nos dice la palabra de Dios. Versículo 24. Qué tremendo. Dice, mas alábese. O sea, si tú quieres creerte mucho, si tú quieres de verdad creerte mucho, sentirte, vaya, ¿sí? Dice, el que se quiera alabar, ¿sí? Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿Te quieres alabar de algo? Dice, alábate de entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces Dios dice, ¿te quieres creer mucho? Entonces presume de que me conoces y de que me entiendes. Y ya hemos puesto este ejemplo de personas que se creen mucho porque tienen algún amigo en la política. O imagínese una persona, es que yo conozco al gobernador y ay, hasta te da miedo. Dices, no, pues amigo del
Este para acá, no le vamos a hacer enojar. No, yo conozco al presidente, mira esta foto. Ay, Dios mío, no, oye, pues échame la mano, ¿sí? Por favor. Dios dice, ¿te quieres creer de algo? Alábate de que me conoces. Alábate, ¿sí? De que me entiendes. En eso, alábate, en eso, enorgullécete, en que me conoces y que me entiendes. Imagínate. Entonces, que el que te esté presumiendo, no, yo conozco al gobernador, yo conozco al regidor, yo conozco al presidente municipal. Ah, sí. Ah, pues yo conozco a Dios. ¿Qué? Yo conozco a Dios. ¿Qué? Que yo conozco a Dios. ¿A Dios? Sí. ¿Cómo? La mayoría de la gente se va a sorprender y no lo va a creer. Porque la sabiduría del mundo es locura para Dios. Eso dice la Escritura. Entonces fíjese qué tremenda es la palabra de Dios. Dice que envuelve a los sabios, ¿sí? Los hace caer en sus propias redes, porque es Dios. Pero ¿cuántas personas hoy en día dedican tiempo a meditar en la palabra de Dios? Son contados, pero con esos contados Dios se enorgullece y a esos contados Dios los escucha y a esos contados Dios escucha para librar a toda una nación de una maldición tan grande. Y esto no ha terminado aquí. La lucha va a continuar, queridos amigos, queridos hermanos en Cristo Jesús. La lucha continúa. Tenemos que estar clamando para que esas leyes contrarias a la ley de Dios no se aprueben. Qué tremendo, ¿verdad, queridos amigos? Qué tremenda, inagotable es la palabra de Dios. Vamos a seguir viendo más principios para conseguir lo que yo quiero, conforme a la voluntad de Dios, que glorifique a Dios. Fíjese, vamos a una cita, Jeremías, aquí mismo, aquí adelantito, capítulo 33, versículo 3. Se dice que este es el teléfono de Dios, es nada más un comentario. O sea, usted cuando le clama a Dios, pues Dios lo escucha. Pero fíjese en esta cita, Jeremías capítulo 33, versículo 3. Fíjese lo que dice. Jeremías 33, 3 dice, y le dice a usted y nos dice a mí, el Señor Dios Todopoderoso. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aquí Dios nos dice, Dios, estamos hablando de Dios, del que ha creado el universo, del único Dios que existe en todo el universo, Dios. Te dice, clama a mí, clámame a mí. Y yo te responderé, o sea, no dice, no te voy a hacer caso, estoy muy ocupado. ¿Tú quién eres? A través de Jesucristo se nos abren las puertas para ser escuchados directamente por parte de Dios. No ocupamos ningún intercesor más que Jesucristo, que es Dios, que fue quien murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, siendo Dios. Dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, que Dios es uno y uno solo es el único intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿No? O sea, la Biblia, en cualquiera, católica, evangélica, protestante, en cualquier Biblia usted va a encontrar en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 que nada más hay un intercesor, no hay varios, nada más hay un intercesor para que nuestras peticiones puedan llegar directamente al Padre. Y este es Jesucristo. ¿Sí? Muy bien, vamos a continuar. Vamos a continuar. Muy bien. Al pedirle a Dios, queridos amigos, queridos hermanos en Cristo, hay que tratar de ser lo más específicos posibles. Porque hay muchas personas que son muy perezosas para orar. Ay, Dios mío, te pido que vaya bien en el día. Bueno, pues está bien. Pero si tú le dices a Dios, Dios mío, te pido que me cuides durante el camino, que me protejas de esta pandemia. Yo te pido que pueda llegar
a tiempo a mi trabajo. Yo te pido que me des buenos ojos ante mi supervisor, ante las personas del trabajo. Yo te pido que pueda desarrollar mi trabajo pues rápidamente y sin cansancio. Yo te pido, Dios mío, pues que pueda ser de bendición para mis compañeros, que pueda hablarles de lo que tú has hecho en mi vida, que ellos te conozcan como yo te conozco, como yo te estoy conociendo. Te pido que de regreso pues me lleves por buen camino. Te pido por mi familia, ahora que yo estoy trabajando, cuídalos, protégelos, guárdalos, líbralos, Señor, de todo mal. Danos la provisión que necesitamos, líbranos de todo mal, de cualquier enfermedad, de cualquier mal. Padre Santo, ayúdanos, Señor. Qué diferente. Ah, Señor, pues dame, pues que me vaya bien, ay, cuídame. Pues no es lo mismo que cuando usted es específico. Es como si usted va a una tienda de ropa y dice, pues dame algo para vestirme. ¿Cómo? Sí, dame algo para vestirme. Ándale, muévete. Pero, pues, ¿qué quiere? Pues aquí hay mucha... Dame algo para vestirme, que no tengo tiempo. Ya me voy, ya no me atendiste bien. No, le van a pedir talla, le van a pedir color, le van a pedir... Sí. Entonces, o sea, Dios sabe, claro, dice la palabra de Dios que antes de que nosotros le pidamos, Él sabe lo que le hemos de pedir. Pero también Dios quiere que le clamemos. Y ahí está, cuando los discípulos, mire, vamos rápidamente a el Padre Nuestro, que es cuando los discípulos le piden a Jesucristo, enséñanos a orar. En Mateo capítulo 6, versículo 5. Vámonos al Nuevo Testamento. Mateo capítulo 6, versículo 5. ¿Listo? Que quien habla es Jesucristo. Dice Jesús y la oración. Dice versículo 5. Y cuando ores, dice Jesucristo, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en el pie en las sinagogas y en las esquinas para que todo el mundo los vea, qué bonito oran. Para ser vistos de los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa por parte de los hombres. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos, o sea, muchas repeticiones, o sea, las repeticiones, ruega por nosotros, ruega por nosotros. Aquí nos dice que no, esas vanas repeticiones no. Es como si tú dialogas con alguien, llegas, oye, ¿cómo estás, Juan? ¿Cómo estás? Entonces Juan te va a decir, uy, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Nomás estás repite y repite, ¿qué tienes? Va a decir Juan, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Pues, ¿esto qué significa? O que te vaya bien, Juan, que te vaya bien, Juan, que te vaya bien, Juan, que te vaya bien, Juan. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estás, Juan? Que Dios te bendiga, Juan, que Dios te bendiga, Juan. Va a decir Juan, pues, ¿sabes qué? Ahí nos vemos, pues no me puedo comunicar contigo. Así es la oración es platicar con Dios, no van las repeticiones. Versículo 8 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Si usted se fija, la primera mitad del Padre nuestro es alabanza a Dios, alabanza a Dios. ¿Sí? Y ya la segunda parte del Padre Nuestro es la petición. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día. Dios quiere que dependamos de Él. Dios no nos quiere dar ahí. Y es que hay personas que dicen, no, pues yo le voy a pedir a Dios por toda mi vida. Yo ya le pedí hoy que me vaya bien, que nunca tenga problemas en mi vida económicos, que nunca tenga problemas en mi vida de salud. Ya le pedí, pues no sé, no me he casado, pero ya le pedí por mi esposa futura, por mis hijos futuros, que todo salga bien. Y ya le pedí a Dios por todo. ¿Para qué voy a seguir orando? Dios se cansa de que estemos allí dando y dando. Fíjese qué comodidad. Pues fíjese que Dios no se cansa de que estemos platicando con Él todos los días. Es como si un papá terrenal. A ver, hijo, dime lo que quieres para toda tu vida. Esto y esto. Adiós.
Que te vaya bien, hijo, ya no quiero volver a verte. ¿Verdad que no es así? Dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es de la primera condición. Si usted tiene un rencor, un resentimiento hacia alguien, eso detiene la bendición de Dios y esto impide que su petición sea escuchada y que Dios a usted le dé lo que usted le está pidiendo. Dice el Señor, si yo te perdono a ti tus faltas, claro, con un verdadero arrepentimiento. Y tú no perdonas, yo te perdono, dice Dios a ti, y tú no perdonas al que te ofendió, pues así no, así no. Entonces, si yo no perdono a mi prójimo, Dios no me perdona a mí. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Fíjese. Versículo 13, y no nos metas en tentación, que nos libre de toda tentación, de trampa del maligno, mas líbranos del mal, de toda clase, de todo tipo de males. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Y luego fíjese lo que dice versículos 14 y 15. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, nos habla usted y a mí. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí me dice que si yo perdono a mi prójimo, Dios me perdona a mí. Pero si yo no perdono a mi prójimo, Dios no me perdona a mí. Y si Dios no me perdona a mí, pues soy el ser más desgraciado de este mundo. Por eso hay consejos, hay condiciones. ¿Usted le da a su hijo todo lo que su hijo le pide? ¿Verdad que no? Le dice, no, hijo, mira, esto ahorita no te conviene, a ver las calificaciones, a ver esto, a ver, le ayudaste a tu mamá, a ver, hiciste tu tarea, a ver. Ok, entonces ahí te va, si le conviene al hijo, y si es el momento. No, es que yo quiero una bicicleta, no, estás muy chico para una bicicleta, es que yo quiero mi bicicleta porque me saqué un 10. No es el tiempo, hijo, se fija. Dios nos ama tanto que nos da las cosas cuando las podemos manejar, no cuando nos vamos a hacer daño con ellas. ¿Sí? Entonces es un principio muy importante, la regla de oro. Sé con los demás como quieras que sean contigo. Vamos a Mateo aquí mismo en el capítulo 18, versículo 19. Mateo capítulo 18, versículo 19. Dice así, aquí quien habla es Jesucristo. Dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos, fíjese, dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Fíjese qué tremenda promesa. Y entonces la oración en común adquiere más poder, claro, con el mismo fin, con el mismo objetivo, para pedir las mismas cosas que glorifiquen a Dios. ¿Sí? Entonces vemos aquí la oración en común. ¿Sí? Aquí nos vamos a Juan capítulo 15, el Evangelio aquí adelantito, Juan capítulo 15, versículo 7. Dice así, dice Jesucristo, Juan 15, 7. Dice, si permanecéis en mí, dice Jesucristo, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Se fija. Aquí nos dice que tenemos que ser obedientes a Dios como el Padre y el Hijo, que le pide al Hijo cuenta, a ver, ya hiciste tu tarea, a ver, tus calificas, ok, entonces sí te doy lo que me estás pidiendo, sí te doy ese premio, sí te doy esta situación. Pero primero que el hijo pues sea obediente, si no usted va a maleducar a su hijo. Aquí nos dice Jesucristo, si permanecéis en mí, o sea, unidos a Jesús, y mis palabras permanecen en vosotros, si seamos obedientes, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces la desobediencia a los principios de Dios también nos impide, ¿sí? Como un hijo desobediente, que el Padre nos dé. ¿Se fija? Muy bien. Ahora nos vamos a Mateo 26, 39.
Mateo capítulo 26, versículo 39. Vamos a ver qué nos dice la bendita palabra de Dios. Mateo 26, 39. Dice, yendo un poco adelante, Jesucristo se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces fíjese, todas las peticiones que le hagamos a Dios, hay que decirle, ¿sabes qué, Señor? Esto es lo que yo te pido, esto es lo que yo pienso, esto es lo que... Pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Y por qué le decimos a Dios, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad? Porque la voluntad de Dios, ya lo vimos en Mateo 7, siempre es buena, siempre es mejor de lo que muchas veces nosotros le pedimos con nuestra finita sabiduría. Señor, yo te estoy pidiendo esta situación, yo te estoy pidiendo esta ayuda, yo te estoy pidiendo esta situación económica, yo te estoy pidiendo esta sanidad, yo te estoy pidiendo esta ayuda en mi negocio, mas no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. No es el tiempo, adelante, pero seguimos con esa fe pidiéndole a Dios lo que pensamos que es conforme a su voluntad, ¿verdad? Y Él es bueno, Él es misericordioso. Ahí lo vemos en Mateo 7, que si nosotros que somos malos damos buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se las pidan. ¿Sí? Hay que humillarnos ante Dios, o sea, reconocer su señorío. Eso viene ahí en 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, bajo el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Primero nos habla de humillarnos ante Dios. ¿Cuándo fue la última vez que se humilló ante Dios? También es necesario ser sinceros con Dios, o sea, decirle las cosas como son a Dios, no lo podemos engañar, tener confianza en Él, tener fe de que Él es poderoso, que para Él no hay nada imposible. Lo vemos en esta situación de la Suprema Corte de Justicia. Hay que ser pacientes, perseverantes, constantes, ¿sí? Y todo hay que pedirlo en el nombre de Jesucristo, como le dice la Escritura. Si este tema te fue de bendición, compártelo para poder conseguir lo que queremos conforme a la voluntad de Dios. Que Dios los bendiga grandemente.